ya vamos a empezar con lo que viene siendo matemáticas de verdad y vamos a ver lo que son los teoremas que nos van a ayudar a hacer los problemas que vamos a hacer de geometría plana. Pero antes de nada, como os he contado hoy en la clase, vamos a ver los distintos centros de un triángulo. Un triángulo tiene en total 4 centros distintos. Veamos. Dependiendo de las rectas que tracemos en los lados de los triángulos, podemos trazar la bisectriz de los 3 ángulos. La bisectriz es la recta que divide un ángulo en 2 ángulos iguales. Véase la recta que va por el medio del ángulo. El punto donde se unen, donde se intersecan esas 3 rectas, se llama el incentro, que es el centro de la circunferencia inscrita. ¿Qué es una circunferencia inscrita? Una circunferencia que está dentro del triángulo y que es tangente a los 3 lados del triángulo, pero desde el interior. Simplemente para que lo sepáis. Otra de las rectas que podemos trazar en un triángulo es la mediana. Como os he contado esta mañana, la mediana es el segmento que une el vértice con el punto medio del lado opuesto. Y el punto donde donde se intersecan las 3 medianas es el baricentro. En física decimos que el baricentro es el centro de gravedad de un triángulo. En matemáticas simplemente es la intersección de las 3 medianas. ¿Vale? Otro segmento es la mediatriz. La mediatriz es la recta perpendicular a un lado que pasa por el punto medio del mismo. Véase, nosotros dividimos cada uno de los 3 lados en la mitad y por ahí trazamos una recta perpendicular a ese lado. ¿Vale? El punto donde se juntan las 3 mediatrices se llama circuncentro, que es el centro de la circunferencia circunscrita. ¿Qué es una circunferencia circunscrita? Es la circunferencia exterior a la que tocan los 3 vértices del triángulo. O sea que los 3 vértices del triángulo tocan la circunferencia por dentro. Esa circunferencia tiene como centro el circuncentro. Por último, el centro donde se unen las 3 alturas. Recordemos que la altura es el segmento que parte el vértice y que es perpendicular al lado opuesto, ¿vale? O el segmento que va desde el lado es perpendicular y va hasta el vértice opuesto. Pues el punto donde se intersecan esos tres segmentos se llama ortocentro. Dependiendo de si el ortocentro está dentro, podemos decir, si el ortocentro está dentro del triángulo, se trata de un acutángulo. Si el ortocentro está fuera del triángulo, es un obtusángulo. Y si el ortocentro resulta que coincide con uno de los vértices, estamos hablando de un triángulo rectángulo. Y ese vértice en el que los 3, donde se intersecarán las 3 alturas, ese será nuestro triángulo rectángulo. Esto es simplemente de teoría para que lo sepáis de aquí en adelante. Ahora bien, vamos a ver cómo calculamos perímetros y áreas de polígonos irregulares. El perímetro siempre es igual, es la suma de las longitudes de todos los lados. Pero ¿cómo puedo calcular yo el área de un polígono irregular? Vamos a hacernoslo fácil. Vamos a dividir ese polígono en triángulos y cuadriláteros. Al dividir un polígono en triángulos y cuadriláteros, yo los triángulos y los cuadriláteros sí que sé calcular el área de ellos. Calculo el área de cada uno de esos triángulos o cuadriláteros, sumo todas las áreas y ahí podré encontrar el área de mi polígono irregular. Véase, cuando yo tengo un polígono irregular o con una forma que no sé calcular, lo divido en cuadriláteros y triángulos para calcular las áreas de cada una de esas partes. ¿Vale? ¿Cómo puedo calcular las distancias de esos lados que estoy creando al partir ese polígono? Pues para ello vamos a usar 2 teoremas. Ya os he contado que los teoremas en matemáticas son ideas que hay que demostrar. Empecemos por el teorema de Tales. Tales de Mileto
se considera el primer geómetra. Fue un señor griego que se fue a Egipto, dice la leyenda, que quería calcular la altura de la pirámide de Keops, allí en Egipto. Y se fue a Giza y dijo, vamos a ver, si yo tengo una pirámide y quiero calcular la altura de, vamos a llamar D la altura de la pirámide, yo voy a poner otro palito en la arena del desierto, al que voy a llamar A, y según la incidencia de los rayos del sol, voy a calcular la sombra que hace la pirámide, C, y la sombra que hace mi palito, B. Pues el teorema de Tales nos relaciona las dos sombras con la altura del palo y la altura de la pirámide. Dice que esos triángulos son semejantes. Y si son semejantes esos triángulos, las dimensiones de los lados dependen de una proporción. Si yo multiplico A, la altura de A, por esa proporción, puedo sacar la altura de. Esa proporción es la misma que al dividir la sombra de C entre la sombra B. Veamos. El teorema de Tales nos dice que si de un triángulo se traza una línea paralela a cualquiera de sus lados, se obtiene un triángulo semejante al triángulo dado. Pues como hemos hecho en la pirámide. Si yo tengo el triángulo con los lados AB y yo alargo los lados, puedo trazar otra línea D perpendicular a A y voy a tener un triángulo semejante. Semejante quiere decir que tiene las mismas dimensiones en los ángulos. Al tener las mismas dimensiones en los ángulos, es el mismo triángulo simplemente multiplicado para ser más grande o para ser más pequeño. Es semejante. Entonces yo puedo calcular D si sé la distancia de B, la distancia de C y la distancia de A. Lo que nos dice es que A entre B es igual a D entre C. En el momento en el que una de ellas no sea una incógnita, no la conozcamos, la podemos sustituir por X y despejar. ¿Vale? Aquí tenéis cómo se podría calcular y cómo serían las relaciones entre cada uno de los lados y los ángulos de dos triángulos semejantes por el teorema de Tales. Esto a lo mejor ahora puede parecer que hablo en japonés, os lo veis un par de veces, pero sobre todo cuando empecemos a hacer ejercicios ya veréis cómo la cosa empieza a tener mejor pinta. Y por último vamos a ver el teorema más importante que vais a ver en la ESO. Se llama el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras sirve para calcular los lados de un triángulo rectángulo sabiendo otros dos de los lados. Siempre tiene que ser un triángulo rectángulo. Si no es un triángulo rectángulo, no se puede aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Y qué me dice el teorema de Pitágoras? Que en un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa, véase del lado más largo, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Véase los dos lados más cortitos. Así que si cojo un lado cortito, lo elevo al cuadrado, le sumo otro lado cortito al cuadrado, la suma me da la hipotenusa al cuadrado. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero saber, por ejemplo, el lado C, decimos que si C es la hipotenusa, C al cuadrado es el cateto A al cuadrado más el cateto B al cuadrado. Si yo quiero conocer el lado C, lo único que tengo que hacer es la raíz cuadrada de la suma de A al cuadrado y B al cuadrado. Si yo quiero conocer el lado A, tengo que hacer la raíz cuadrada de C al cuadrado menos B al cuadrado. Y si yo quiero calcular B, tengo que hacer la raíz cuadrada de C al cuadrado menos A al cuadrado. Lo único que he hecho ha sido despejar cada uno de los lados de la misma fórmula, que me dice que la hipotenusa al cuadrado es la suma de los cuadrados de los catetos. Esto es lo que hay que aprenderse. La hipotenusa al cuadrado es la suma de los catetos al cuadrado. La suma de los catetos del cuadrado de los catetos. ¿Vale?
Y esto, como podéis ver, es una demostración muy visual de que si yo hago el cuadrado de cada uno de los catetos, y ese área es el mismo área que el cuadrado de la hipotenusa. Esto me sirve como demostración para vosotros. Hasta aquí es todo lo que tenemos que ver hoy. ¿Es más corto que otras veces? En teoría, pero hay que pensarlo mucho más. Se necesita mucha más práctica y mucha más absorción de las teorías. Así que apuntaros bien los teoremas en el cuaderno y empezaremos a hacer ejercicios para que los vayáis entendiendo. Ahora que lo tenéis todo fresco, haced el cuestionario y prometido el jueves nos ponemos a hacer ejercicios y ya veréis como todo cobra más sentido. Venga, ánimo. Chao, chao.